La Cámara de Diputados rechazó el informe que juzgaba la responsabilidad de la expresidente Michelle Bachelet en la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010. Por otro lado, la polémica por la llamada Ley Ginspeter vuelve a tomar fuerza luego de la toma de 5 colegios en el país en los últimos días. Vamos a profundizar de estos temas. Para ello estamos con la diputada de la UDI, María Angélica Cristi. Diputada, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Diputada, bueno, está cargada la agenda legislativa, han tenido harto trabajo en las últimas semanas, pero hay dos temas en particular y ya lo adelantamos que queríamos conversar con usted. Primero, respecto a esta votación en torno al informe sobre la expresidenta Bachelet y su rol en el 27F. ¿Lo toman como un fracaso para ustedes el que se haya rechazado este informe? A ver, en primer lugar, tengo que contarte que la semana que pasó fue bastante movida, tiene toda la razón, con temas bastante importantes también. Pero yo creo que es un error asumir que un segundo informe de la Cámara de Diputados en relación a lo que significó el tiempo posterior al tsunami y terremoto del 27F haya sido absolutamente dirigido en contra de la presidenta Bachelet. Yo creo que de ahí se parte con una situación tremendamente defensiva por parte de la Concertación, que no deja ver todo lo que ese informe contiene, porque efectivamente, después que se hace el primer informe, aparecen nuevos antecedentes. Y creo que son antecedentes importantes tener en cuenta porque una manera de prepararse hacia el futuro y evitar que nunca más volvamos a tener una situación de tanta desconcertación, por decirlo, y de tanta incertidumbre y desorden como fue el 27F, sobre todo lo que es en referencia al tsunami, que fue el que ocasionó tantas muertes, y toda la discusión que si se avisó, si no se avisó, si fue el CHOA, si no fue el CHOA, si la presidenta dijo, si la presidenta no dijo. Ahí hay tres temas. El primer lugar es que efectivamente en los últimos 20 años no hubo una verdadera preocupación por institucionalizar las oficinas de emergencia. Veía yo, revisando el informe hoy día, por ejemplo, que en regiones funcionaban solamente días de semana y en horas de trabajo. Entonces, imposible que existan oficinas de emergencia que no funcionan. Pero es una responsabilidad de la expresidenta No, Bachelet. pero es que yo no estoy inculpando a la presidenta Bachelet, sino que en general a la situación que se investigó en este segundo informe. Segundo, por ejemplo, las regiones, como digo, no tenían representación. En la región metropolitana, el día mismo del desastre, no tenían el teléfono del CHOA. El general Leantec, que fue a la comisión, lo encontró en Internet. Los teléfonos satelitales, cuando los piden, estaban guardados en un cajón. No había preocupación por las comunicaciones internas, no había comunicación por las comunicaciones externas. O sea, la ONEMI no existía, ya se había aprobado en Tocopilla, en Chaitén. Por lo tanto, directa responsabilidad de los gobiernos de la Concertación, especialmente el último gobierno, en que no hubo preocupación, y ahí una responsabilidad muy importante al ministro Pérez Lloma, que era el ministro de Interior, por no haberse preocupado de ver cómo funcionaba la ONEMI. Ese es el primer problema. Diputada, pero si este rechazo al informe fuera por razones políticas, ¿cómo se explica que también hayan habido votos de los 4 independientes y de un representante del PRI que también se opusieron a este informe y ellos no tienen ninguna vínculo? Mira, el segundo problema que hubo básicamente, y en lo que se hace relación a la presidenta Bachelet, es que efectivamente al ella tomar el mando de este grupo de personas encargadas de la ONEMI, incluyendo Patricio Rosén, de la propia Carmen Fernández, ella asume un rol que en realidad confunde. Y eso quizás es la crítica mayor que se le puede hacer. Nadie puede pensar que ella tuviera una intención de crear un problema a menos de haber causado un daño. Pero, diputada, en el punto en particular de la votación, de cómo se desarrolla la votación. Porque en esa circunstancia se nombra a la presidenta Bachelet y se le alude responsabilidad en el sentido de que en alguna forma ella asumió un rol que confundió. Y entonces se produce por parte de la Concertación y de todo una arremetida, que es lo que parecía una arremetida contra la presidenta Bachelet, y se produce, mira, al final nadie le importó lo que pasó, ni por qué, ni cómo se está resolviendo, ni cuáles han sido las conclusiones, ni todas las modernizaciones que se han hecho, ni la ley que estamos aprobando para la nueva Oficina Nacional de Emergencia, cómo se ha mejorado la resolución de la emergencia en el país. Solamente se creó una situación súper defensiva por parte de la Concertación, pero ofensiva. Hay 5 personas que no tienen que ver con la Concertación que también rechazan el informe. Porque también en alguna manera a lo mejor caen en este juego de que esto es un ataque a la presidenta Bachelet. Y hay incluso pareos de representantes del oficialismo, Iván Moreira, Joaquín Godoy, que también decidieron, en el fondo, con ese pareo, abstenerse un poco de la votación. Es cosa de ellos, pero la verdad es que yo, por lo menos que participé en la segunda comisión, me fui convenciendo que efectivamente, al principio no estaba muy convencida, para decir la verdad, pero me fui convenciendo que efectivamente había nuevos antecedentes que eran muy importantes, como por ejemplo que habían habido comunicaciones, que se había informado a Juan Fernández y que hubo como una resistencia del grupo encabezado por la presidenta Bachelet a no informar a la población, a lo mejor por no asustar, como dice ella en un momento, no digas
que Juan Fernández no, el que se cayó Pudahuel tampoco, porque va a producir conmoción. Entonces, en una situación de ese tipo, efectivamente hubo una responsabilidad, pero que no significaba, por lo menos de mi parte, cuestionar o sancionar a la presidenta Bachelet, sino que dejar en claro que las personas que se preocupen de la emergencia tienen que ser expertos, técnicos, y que los presidentes podrán estar y podrán opinar y podrán ayudar y preocuparse, pero no impedir. Además que hubo otro problema que es muy grave, y en esto sí que yo le encuentro a ella más responsabilidad. Ella no quiso sacar las Fuerzas Armadas, no quiso declarar el estado de excepción en el momento oportuno, justamente después que había producido, porque incluso en el ambiente ahí se dijo que sería muy malo que ella terminara con los militares en la calle. Y eso significó el tremendo saqueo que hubo en las zonas afectadas, y eso creo que sí, en mi punto de vista, fue una responsabilidad mucho mayor que la anterior. Y lo último, perdón, de todas las comunicaciones que hubieron, que son mucho más de las que nosotros sabemos, a las 9 de la mañana todavía decían que no había tsunami. Entonces también hay que reconocer que hubo por lo menos por decir, errores y algunas maneras, interpretaciones que se hicieron de la situación que no correspondían. Diputada, pasando al otro tema, porque se nos acaba el tiempo, respecto a esta llamada ley Hinz-Peter, ¿cuál es el futuro que ve usted en términos legislativos y cómo lo sitúa la discusión en el contexto de lo que ha sucedido en las últimas semanas? Ustedes los periodistas le pusieron ley Hinz-Peter. La verdad es que yo estaba revisando una comisión que tuvimos hace más de un año en la Cámara de Diputados, en que vino el ministro de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el general director de Carabineros, en fin, todas las autoridades que tienen que ver en alguna manera con resguardar el orden público, que es un derecho que tienen todos los chilenos y que es una cierta obligación, especialmente de las instancias que nombro, vigilar porque en nuestro país exista paz social, que exista tranquilidad y que los derechos de todos sean respetados. Aquí hay una premisa que se ha hecho con la ley Hinz-Peter, que es criminalizar el movimiento estudiantil. Eso es el apellido que le han puesto los estudiantes. Eso es lo que dicen los estudiantes, claro. Pero eso es un absurdo. Nadie ha pretendido criminalizar el movimiento estudiantil, al contrario. Pero surge a raíz de sus movilizaciones. Yo creo que los estudiantes, incluso los dirigentes de hoy día, hacen muy mal en continuar con estas movilizaciones, que ellos no llaman a la violencia, pero también yo creo que en alguna manera la avalan, porque no la rechazan públicamente. Y debieron estar muy orgullosos con lo que consiguieron el año pasado, porque gracias a eso se hizo una reforma tributaria que es quizá la más grande que se ha hecho en la historia para apoyar la educación por más de 500.000 millones de pesos, que va a aumentar las becas a 400.000 becas, que va a aumentar la educación preescolar, que va a mejorar los sueldos de los profesores. Más de 20 proyectos han entrado al Parlamento. Entonces, ellos quieren, en alguna manera, como dijo bien la intendente el otro día, esto ya se prueba que es un movimiento que no está buscando mejorar la educación, sino que está totalmente ideologizado. Es que no están de acuerdo con lo que están aprobando en el Congreso. Es que no van a estar nunca de acuerdo con nada, porque no les interesa, porque lo que les interesa justamente es crear una cierta situación de, dijera yo, de discordia, de complicar al gobierno, de no darle el punto al gobierno. O sea, nunca van a estar de acuerdo. Si nunca se ha hecho tanto en la historia, yo creo, de este país por la educación en tan poco tiempo. Y el colmo del colmo, es decir, lo que me parece que Camila Vallejos diga a los parlamentarios de la Concertación que en conciencia aprobaron la reforma tributaria, que en el fondo que son traidores. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Quién entiende? Entonces, nadie cuestionó. Yo creo que el movimiento fue bueno, en paz, movimiento legal y en paz, pacífica, movilizaciones pacíficas, que consiguieron mucho. Pero yo creo que ya basta, y no puede ser que cada semana tengamos destrucción en la ciudad, obstrucción de las calles, carabineros heridos, digamos, mobiliario público y privado destruido. Y a eso apunta la nueva norma de orden público, porque en esta misma reunión el propio presidente de la Corte Suprema y el fiscal nacional dicen que hay que mejorar la definición de orden público, el famoso artículo 269, que es lo que estamos haciendo ahora. Diputada, nos estamos pasando del tiempo, pero no puedo evitar hacer esta pregunta. ¿Es correcto el mail que usted envió, que según la segunda, envió usted a miembro de su partido con un vínculo a una nota sobre Carla Ochoa, ¿no? Ya pasamos de algo muy importante para el país a algo más muy trivial, para el digamos. Partido de la UDI, por lo menos. No, mira. ¿Es correcto el mail? Es así de simple. Los parlamentarios mis colegas me decían, no podían creer que habíamos presentado a una candidata en puntual que se refiere el mail en mi comuna, y todos se reían, me echaban talla y qué sé yo. Entonces, como me echaban tanta talla, yo mandé un mail efectivamente de vuelta,
diciendo que no había sido idea mía, que yo no había tenido idea, que es verdad, que estaba con 40 de fiebre cuando me lo enteré por las últimas noticias, y eso fue, y además se le agregó un anexo que era una cosa de prensa, incluso una cosa de ustedes. Sí. Pero la verdad es que, mira, más allá de todo lo que ha pasado, todavía estoy sentida con el partido, no supe, marido engañado total. ¿Pero por qué está molesto? Porque mira, yo fundé la comuna de Peñalolén, hace 35 años que trabajo en la comuna de Peñalolén, la saqué del barro esa comuna. He sido elegida 6 veces parlamentaria con la primera mayoría. La gente me tiene un cariño especial y yo también a ellos. Entonces lo mínimo yo creo que te podrían haber dicho, oye, ¿sabes qué? Por tales y tales razones vamos a hacer tal y tal cosa. Pero marido engañado, me decía, mira que no, que vamos a ver. Pero en fin, más allá y al final, mira, el tema es el siguiente. Ojalá que la gane, ojalá que le vaya bien y que gane. Pero sí, que por favor no se vaya a perder las demás personas que han estado por años trabajando en la comuna, la Estrella Gersani, que tenía la primera mayoría, como una concejal increíble, la Lenita. Pero diputada, si a usted le hubieran avisado antes y le hubieran informado y le hubieran preguntado, ¿usted hubiera estado de acuerdo con llevar a cabo? Habríamos tenido que ver en qué circunstancias, porque si bajarla ya significaba bajar a una persona de Peñalolén, que es un caballero muy honorable, haber conversado con él, haber hecho las cosas bien hechas. O sea, era un tema de fondo, de forma, más que de fondo. Y yo espero que le vaya súper bien a ella, que les vaya bien a todos, que ganen todos los concejales que yo apoyo y que ojalá tengamos un consejo de 10 concejales de la Alianza. ¿Era un candidato idóneo para la comuna, cree usted? Un hombre ¿Tiene que... el conocimiento suficiente, Carlos Ochoa, para asumir esta responsabilidad? Bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo. Ella va a tener que demostrarlo, probablemente ella se siente capaz por algo aceptado a este cargo, tendrá que aprender y creo que lo está tratando de hacer. Yo espero tener una oportunidad de conversar con ella y contarle todas estas cosas, porque no es bueno que lo esté comentando en la televisión y no se lo haya dicho personalmente, pero no ha habido la oportunidad, y espero que la Estrella, la Lenita y Luis Acevedo, todos los que están, gente que es de la comuna y que ha trabajado, sean concejales también junto a ella. Diputada, le agradecemos su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias por haber venido para tratar estos temas que sin duda van a seguir generando revuelo en las próximas semanas. Muchas gracias. Gracias. Con esta entrevista vamos a hacer una breve pausa. Continúe en la sintonía de CNN Chile.